En este video vamos a realizar la secuencia de movimiento número 26 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. La secuencia que vamos a estar trabajando es A más, B menos, B más, A menos. El circuito neumático con el que vamos a trabajar se encuentra compuesto por dos cilindros de doble efecto, el cilindro A y el cilindro B. Cada cilindro posee dos finales de carrera, uno al inicio y uno al final de su recorrido. En el caso del cilindro A tenemos los finales de carrera FCA1 al inicio y FCA2 al final del recorrido. Y en el caso del cilindro B tenemos el final de carrera FCB1 al inicio y FCB2 al final del recorrido. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, donde ambas posiciones son accionadas por medio de solenoides. Esto quiere decir que se trata de electroválvulas biestables. La válvula del cilindro A posee los solenoides S1 y S2 y la válvula del cilindro B posee los solenoides S3 y S4. En la posición inicial de la válvula del cilindro A tenemos que el aire pasa del puerto 1 hacia el puerto 2 llenando la cámara derecha del cilindro A, lo que quiere decir que el cilindro A estaría inicialmente totalmente retraído. Mientras que en la válvula del cilindro B tenemos que en la posición inicial el aire pasa del puerto 1 hacia el puerto 4 llenando la cámara izquierda, lo que quiere decir que el cilindro B al inicio estaría totalmente extendido. Podemos ver que los puertos 1 de ambas válvulas se encuentran conectados a la misma alimentación de aire presurizado. Se desea construir un circuito eléctrico tal que al presionar un botón de arranque se produzca la secuencia de movimiento A más, B menos, B más, A menos, es decir que primero se extiende el cilindro A, luego el cilindro B hace su retroceso, luego se extiende el cilindro B y por último el cilindro A hace su retroceso. Y esta secuencia de movimiento se debe reproducir cada vez que se oprima ese botón de arranque. Esta secuencia de movimiento la vamos a obtener por medio del método paso a paso. El primer paso de este método es escribir la secuencia de movimiento y el segundo paso es separar en pasos aquellos movimientos que se ejecutan de forma simultánea. En este caso tenemos que todos los movimientos son independientes entre sí, entonces tendríamos un total de 4 pasos. El primer paso sería A más, el segundo paso sería B menos, el tercer paso sería B más y el cuarto paso sería A menos. El tercer paso del método paso a paso consiste en escribir en la parte inferior de la secuencia las condiciones que se deben cumplir para poder pasar de un paso a otro paso, donde estas condiciones se establecen en términos de pulsadores y finales de carrera. Y el cuarto paso del método consiste en escribir en la parte superior de la secuencia de movimiento los elementos que se deben activar para poder generar cada uno de los pasos, donde estos elementos hacen referencia a relés y solenoides. Debemos tener en cuenta que en el método paso a paso se requiere un relé por cada paso de la secuencia, y como aquí tenemos una secuencia con 4 pasos, entonces vamos a requerir 4 relés. Estos dos pasos del método paso a paso los vamos a aplicar de forma simultánea. Tenemos que la primera condición que se debe cumplir para poder arrancar la secuencia de movimiento es oprimir el botón de arranque, que lo vamos a llamar Start. Este primer paso lo vamos a ejecutar por medio de un primer relé R1, con el cual vamos a energizar al solenoide S1, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional, en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda del cilindro, mientras que la cámara derecha es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. De esta forma tendríamos la extensión del cilindro A. Para pasar al siguiente paso se debe cumplir una condición y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido, es decir, que haya tocado al final de carrera FCA2. Este segundo paso lo ejecutamos por medio de un segundo relé R2, con el cual vamos a energizar al solenoide S3. S3 conmuta esta posición de la válvula direccional,
en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar esta cámara del cilindro B, mientras que la cámara contraria es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. De esta forma tendríamos el retroceso del cilindro B. Para poder pasar al siguiente paso se debe cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente retraído, es decir, que haya tocado al final de carrera FCB1. Este tercer paso lo ejecutamos por medio de un tercer relé R3, con el cual vamos a energizar al solenoide S4, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional, en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda del cilindro B, mientras que la cámara derecha es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Para poder pasar al siguiente paso de la secuencia se debe cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente extendido, es decir, que haya tocado al final de carrera FCB2. Este cuarto paso lo ejecutamos por medio de un cuarto relé R4, con el cual vamos a energizar al solenoide S2, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional, en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha del cilindro A, mientras que la cámara izquierda es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Y así tendríamos el retroceso del cilindro A. Para finalizar la secuencia de movimiento se debe cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente retraído, es decir, que haya tocado al final de carrera FCA1. Ya con esto, a continuación vamos a pasar a Fluid Sim Neumática para realizar la construcción y simulación del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en Fluid Sim Neumática, y aquí ya tengo construido el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando. Tenemos los dos cilindros de doble efecto, cilindro A y cilindro B, cada uno con sus dos finales de carrera, uno al inicio y uno al final del recorrido, y cada cilindro comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones con accionamiento por medio de solenoides. Podemos ver que en la posición inicial de la válvula del cilindro A, el aire pasa del puerto 1 hacia el puerto 2, llenando la cámara derecha del cilindro, lo que va a permitir que al inicio el cilindro A se encuentre totalmente retraído. Mientras que en la posición inicial de la válvula del cilindro B tenemos que el aire pasa del puerto 1 hacia el puerto 4, llenando la cámara izquierda del cilindro, lo que va a permitir que el cilindro B al inicio esté totalmente extendido. Si lo simulamos, podemos ver que esto es así. Si desean ver paso a paso cómo construir este circuito neumático, les recuerdo que eso fue realizado en un video anterior. Así que si desean revisarlo, se los dejo por aquí en una tarjeta o también les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. En esta oportunidad nos vamos a concentrar únicamente en el circuito eléctrico que permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para construir el circuito eléctrico vamos a venir a la librería de componentes, controles eléctricos, simbología ladder y vamos a traer una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios. Y las vamos a organizar de esta forma, 24 a la izquierda, 0 a la derecha. A continuación vamos a construir la estructura general del método paso a paso, para lo cual necesitamos dos contactos normalmente abiertos, luego un contacto normalmente cerrado y luego la bobina de un relé. Y conectamos estos 4 elementos en serie. Luego vamos a traer un contacto normalmente abierto que vamos a conectar en paralelo con los dos contactos normalmente abiertos de la parte superior. Traemos otro contacto normalmente abierto y por último un solenoide. Ya con eso tendríamos la estructura general del método paso a paso. Pero este método nos dice que se requiere una estructura general por cada paso de la secuencia. Y como aquí tenemos una secuencia con 4 pasos, entonces vamos a tomar esa estructura general y la vamos a copiar y a pegar 3 veces adicionales. Vamos a interconectar las estructuras entre sí de modo que todas queden alimentadas a 24 voltios
y que todas queden conectadas a la línea de 0 voltios. Una vez tenemos esto, vamos a empezar a nombrar los diferentes componentes, empezando por las bobinas de los relés. Estas bobinas las vamos a nombrar en orden. Esta sería R1, esta R2, esta R3 y esta R4. Ahora vamos a nombrar los contactos normalmente abiertos que tenemos en las líneas 2 y 3 de cada estructura general. Estos contactos corresponden al relé del paso actual. Como aquí estamos en el primer paso, que es con el relé R1, entonces estos dos serían contactos normalmente abiertos de R1. Aquí estamos en el segundo paso, entonces estos dos serían contactos normalmente abiertos de R2. Estos dos serían contactos normalmente abiertos de R3. Y estos dos contactos normalmente abiertos de R4. Ahora vamos a continuar con los solenoides. En el primer paso, R1 se encarga de activar a S1. Entonces, este sería S1. R2 se encarga de activar a S3. R3 se encarga de activar a S4. Y R4 se encarga de activar a S2. Ahora vamos a nombrar el primer contacto normalmente abierto que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Siempre en la primera estructura, ese contacto normalmente abierto se reemplaza por un pulsador normalmente abierto, que sería el pulsador de arranque y lo vamos a llamar Start. En las demás estructuras, ese contacto normalmente abierto sería un contacto del relé del paso anterior. Como aquí estamos en el segundo paso, que es con R2, el relé anterior sería R1. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R1. Aquí estamos en el tercer paso, que es con R3, el relé anterior sería R2. Entonces sería un contacto normalmente abierto de R2. Aquí estamos en el cuarto paso, que es con R4, el relé anterior es R3, entonces este sería un contacto normalmente abierto de R3. Ahora vamos a nombrar los segundos contactos normalmente abiertos que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Estos contactos corresponden a los finales de carrera que permiten hacer las transiciones entre un paso y otro paso. A mí siempre me gusta comenzar por la segunda estructura general, ya que este contacto sería el final de carrera que permite hacer la transición del primer paso al segundo paso, es decir, que sería un contacto normalmente abierto de FCA2. Este sería un contacto normalmente abierto de la transición del paso 2 al paso 3, o sea, de FCB1. Este sería un contacto normalmente abierto de la transición del paso 3 al paso 4, o sea, de FCB2. Y aquí volvemos a la primera estructura general. Este sería un contacto normalmente abierto del final de carrera que permite finalizar la secuencia de movimiento, o sea, sería de FCA1. Por último, vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados que encontramos en cada estructura general. Estos contactos normalmente cerrados corresponden al relé del siguiente paso. Entonces, como aquí estamos en el primer paso, que es con R1, el siguiente relé sería R2. Entonces, este sería un contacto normalmente cerrado de R2. Este sería un contacto normalmente cerrado del siguiente relé, R3. Este sería del siguiente, o sea, R4. Y este sería del siguiente. Pero como no tenemos R5, entonces volvemos al primero. Sería contacto normalmente cerrado de R1. Y ya con esto tendríamos finalizado el circuito eléctrico. Vamos a simularlo.
Podemos ver que en un inicio el cilindro A se mantiene totalmente retraído y el cilindro B se mantiene totalmente extendido, a la espera de la orden del botón de arranque para comenzar la secuencia de movimiento. Presionamos el botón de arranque y tenemos A más, B menos, B más, A menos. Y al final de la secuencia de movimiento, el cilindro A queda totalmente retraído y el cilindro B totalmente extendido, a la espera de una nueva orden del botón de arranque para comenzar exactamente la misma secuencia de movimiento. A más, B menos, B más, A menos. Con esto hemos terminado esta secuencia número 26 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando la secuencia número 27, que sería A más, B menos simultáneo, seguido de A menos, seguido de B más.